Las muestras se mantienen en frío desde el momento de su recepción y codificación, y lo deseable es que lleguen en bolsas cerradas, por ejemplo tipo zip, si el tamaño de la muestra lo permite, para evitar contaminaciones. En cabina de flujo estéril se procede a la visualización de los síntomas externos que lleva la muestra y de los síntomas internos mediante el corte en diferentes partes. En las imágenes podemos observar una zona interna afectada con punteaduras necróticas de distribución irregular que podría ser síntomas internos característicos de verticilio. Normalmente se cortan todas las ramitas que se reciben, se observan los síntomas internos y se seleccionan los mejores pedazos para su procesado. O en ausencia de síntomas claros se procesa un pedazo de cada ramita recibida. En ocasiones, cuando las ramas son muy gruesas, hay que cerrar fuera de cabina y entonces es un poco más laborioso conseguir los pedazos adecuados para el procesado. Por otra parte, cuando los síntomas son foliares, se retiran directamente las hojas afectadas para su análisis. En las imágenes volvemos a visualizar zona interna con punteaduras. Tras el corte de la muestra se procede a su descontaminación superficial de lo que pueda traer del campo, que se realiza por lavado con lejía y sucesivos aclarados con agua destilada estéril. Lo más habitual es lavar con lejía al 5% durante 1 minuto, pero es cierto que en ocasiones y en función de cómo se vea la muestra y de su grosor, se pueden variar las condiciones y aplicar lejía menos concentrada durante algo más de tiempo, siempre intentando eliminar hongos contaminantes en superficie y otros microorganismos que puedan venir del campo sin dañar al posible patógeno que pueda estar en el interior. En el caso de hojas con síntomas, bastaría con algún lavado rápido en alcohol de 70 grados y aclarado con agua destilada estéril. Las herramientas de trabajo como pinzas, bisturís, tijeras de podar deben flamearse antes de ponerse en contacto con la muestra para evitar contaminaciones. Después del lavado se procede al descortezado de cada uno de los pedazos descontaminados, tal y como observamos en las imágenes. Esto se realiza cuando pensamos que el posible patógeno se encuentra en zonas internas de la planta, como la zona vascular. De este modo eliminamos material vegetal que no nos aporta nada al análisis, al mismo tiempo que eliminamos posibles microorganismos contaminantes remanentes. Los pedazos se trocean para aumentar la probabilidad de detección del hongo, aumentando el número de sitios de contacto y de salida desde el material vegetal. Aquí también, si tenemos más trocitos de los que vamos a utilizar, seleccionaremos los que nos parezcan mejores, que suelen ser aquellos en los que se observa alguna zona de transición de zona necrótica a zona sana. Posteriormente, y como decimos, los trocitos de material vegetal se siembran en medio de cultivo, que suele ser medio general PDA, con el antibiótico streptomicina o una mezcla de streptomicina y penicilina, o un medio semiselectivo si hay alguno descrito para el patógeno del que sospechamos su presencia en la muestra. El medio semiselectivo contiene algún ingrediente encaminado a favorecer o facilitar el crecimiento de dicho patógeno. Por ejemplo, Verticillium tiene muchos medios semiselectivos descritos, como el medio V1 o el medio alcohol. Las placas sembradas se incuban en estufa, bien a la temperatura que requiera el crecimiento del hongo que queremos detectar si sospechamos de alguno en concreto, o bien a temperatura ambiente en el caso general a alrededor de 24-25 grados centígrados, y se van revisando cada 2-3 días para hacer el seguimiento de los cultivos. Es bastante frecuente que crezcan una variedad de especies fúngicas en las placas en función de la contaminación en superficie que quedase de forma remanente o de los hongos endófitos que pudiera haber en la muestra, y entre todas las colonias deberemos reconocer las de interés y proceder a su purificación también en medio de cultivo. La purificación permite apartar las colonias de interés del resto de colonias,
ya que se realiza un subcultivo en placa separada para que el hongo crezca de forma aislada, lo que permite asegurar que los análisis posteriores se van a realizar solo con estas colonias sin contaminaciones. Una vez que tenemos detectada una colonia que puede ser de una especie fúngica fitopatógena, si esa especie forma alguna estructura reproductora característica, dicha estructura puede visualizarse con más detalle al microscopio de campo claro. Para ello, tal y como se observa en las imágenes, en un portaobjetos se realiza una tinción con azul de metileno, tomando micelio de dicha colonia que se cubre para verlo. De esta manera, amplificando a 10 por, 40 por o incluso a 100 por, pueden observarse conidias, macroconidias, conidióforos, etc., que aunque normalmente no permiten la identificación a nivel de especie, dan una orientación sobre el género probable. En el caso de Verticillium son característicos sus conidióforos verticilados, o en el caso de Alternaria son características sus conidias. En las imágenes podemos observar distintas fotos obtenidas con el microscopio donde se observan conidióforos verticilados de Verticillium. Por último, para identificar la especie fúngica, realizamos una PCR denominada genérica en la que se produce la amplificación de una zona concreta del genoma del hongo. Para ello se prepara una mezcla de reacción de amplificación tal y como observamos en las imágenes, donde cada tubo contiene esa mezcla de reacción que se prepara en una cabina de flujo estéril cuyo único uso es ese para evitar contaminaciones, y tras extraer el DNA del hongo, introducimos el DNA de cada colonia en cada uno de los tubos. Los tubos, ya con todos los componentes de la reacción, se introducen en un termociclador, que es el aparato que observamos en las imágenes, donde se someten a ciclos cambiantes de temperatura durante los cuales se generan las copias de la zona del genoma y por tanto ocurre su amplificación. El producto de la reacción que tiene lugar puede someterse a un proceso de secuenciación que permite obtener la secuencia concreta de bases del DNA del hongo y por tanto su identificación a nivel de especie.